¿Qué puedo decir más sobre la Madre Teresa? Lo que vi yo todos los días cuando íbamos a ese rosario que teníamos que estar en el suelo, no había ni siquiera sillas, aquello era una austeridad terrible. De hecho, en la casa de la Madre Teresa no había ni agua caliente, no había por supuesto ni televisión, solamente pues había un fax y había teléfono, pero desde luego ni televisión ni agua caliente, ¿no? Yo en ese sentido pues estaba alojado, como les dije, en un hotel de gran lujo, pero todas las tardes íbamos a ese rosario que oficiaba este sacerdote americano y donde la Madre Teresa estaba, diríamos, en primera fila, ¿no? Atendiendo el rosario, igual que el resto de monjas y novicias, ¿no? Y también era un oficio religioso que era abierto a toda la población y acudían a él muchas personas de Europa y de Estados Unidos, y que después del rosario era el momento donde se saludaba a la Madre Teresa y hacían las donaciones. Generalmente eran donaciones diríamos de dinero, o bien en metálico o bien en cheque, porque era lo que necesitaban los misioneros de la caridad. No eran donaciones de ropa, etcétera, eso lo hacían otras organizaciones, diríamos, no gubernamentales, otras ONGs, pero ella lo que necesitaba era de dar alimentación y construir casas de recogida, ¿no? La Madre Teresa era muy disciplinada, tenía un carácter muy autoritario, y probablemente eso le fueron las claves, ¿no?, que le dieron, pues diríamos, el triunfo a lo que perseguía en la vida, o sea, lo que le hicieron alcanzar sus objetivos que tenía ya en mente desde muy joven, ¿no?, probablemente muy influido por su madre, que también era muy religiosa y muy devota y muy dada a los pobres, muy generosa con los pobres. Entonces, ese carácter que lo podía uno presenciar cuando, diríamos, ponía firmes a las novicias. Las novicias eran las chicas jóvenes de todas las razas y de todos los países que estaban haciendo la formación para ser misioneras de la caridad, para tener luego ese sari rayado con sus rayas azules y blancas, ¿no? Pues esas novicias pues las ponía firmes la Madre Teresa. Tenían que hacer pues una carrera, pero una carrera en toda regla, ¿no?, desde aprender el inglés, que era el idioma oficial, hasta el sacrificio, hasta el final, ¿no? Entonces, ella era realmente en ese sentido incluso algo distante con estas, diríamos, visitas de personas que de alguna manera pues, querían hacer estas donaciones porque pues, probablemente pues, querían, diríamos, hacer algo de redención, no diríamos de mala conciencia o de pena, donde en este mundo tan desigual y donde la Madre Teresa había tomado partido precisamente por los más, diríamos, desprotegidos o los más pobres, enfermos y tan necesitados, ¿no? Yo cuando vi que esas casas de recogida eran atendidas por una o como máximo pues dos, diríamos, monjas ya senior, monjas misioneras de la caridad, era muy interesante y la verdad y muy impactante, sobre todo muy impactante. Íbamos pues prácticamente casi todas las mañanas a visitar una de las múltiples casas de recogida que tenía la Madre Teresa de Calcuta, desde la emblemática Casa de los Moribundos, que fue de las primeras que creó la Madre Teresa de Calcuta, la creó en el año 1950, y que era una, diríamos, residencia de recogida de moribundos, de pacientes terminales con enfermedades sin diagnosticar, pero que prácticamente se estaban muriendo, y lo que decía la Madre Teresa, que al menos ya que habían vivido con la máxima pobreza, que murieran con dignidad y que murieran con el cuerpo limpio, porque el alma ya la tenían limpia por vida, ¿no? Entonces, esto era muy interesante, porque solo una misionera era, diríamos, capaz de cuidar y de velar
por las dos alas, era como una especie de V, donde en un brazo de la V estaban los hombres y en el otro estaban las mujeres, todos moribundos y todos en una pequeña camita hecha de cemento sobre un colchón muy fino digamos, de goma espuma, y que se tenían que limpiar. Esta pobre monja, con un valor tremendo, era la que les daba de comer y la que les limpiaba todos los días, ¿no? Bueno, pues así pues vimos todas otras casas, vimos las casas de recogidas de niños, pero siempre eran los niños el estrato peor, diríamos, el no querido por la sociedad. Eran una casa de niños prácticamente recién nacidos, que la mayor parte de ellos eran niñas, que no las querían y las dejaban, las abandonaban, y que tenían la famosa manchita, puntito rojo que se les coloca a las niñas cuando nacen, que se llama cum y que identifica pues, al sexo femenina, lo que es la niña, ¿no?, respecto al niño. Y otra particularidad es que nos encontramos con un porcentaje importante de niños con defectos y en concreto con el labio leporino, Entonces nos contaba la misionera de la Caridad, responsable de esa casa, que esos niños, la mayor parte de ellos, eran recogidos y eran muy solicitados para ser adoptados por los países europeos. La Madre Teresa, las misioneras de la Caridad, no concedían en adopción a Estados Unidos, ¿no?, pero sí a Europa, y en particular estos niños con defecto de labio leporino, que es totalmente corregible con cirugía, era Suiza el país número 1 en acogida de estos niños para adopción, ¿no? Y finalmente otra casa también que vimos y que fue también muy impactante fue ya la casa de los niños, pero de los niños ya algo mayores, de los niños a partir de los 3, 4 años, incluso hasta los 10, 12 años. Entonces esta era una casa con niños que prácticamente todos ellos tenían algún tipo de retraso o algún tipo de malformación física, eran inválidos, eran discapacitados o tenían algún retraso mental, ¿no? Y esto realmente era muy impactante, ¿no?, que estos niños eran más difíciles que fueran adoptados. Lógicamente en adopción pues se solicitan niños sanos, ¿no?, o con malformaciones mínimas, y bueno, pues ese era, por así decir, el mérito, ¿no?, que tenía la Madre Teresa de Calcuta como la madre, diríamos, y la creadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad.